Hola, hoy es 11 de diciembre de 2024. En este vídeo os voy a compartir 8 experiencias muy misteriosas que me han sucedido a mí o a personas cercanas a mí, porque cuando la Virgen me despertó comencé a entender cosas que antes no entendía. Y como me pidió que os despertara, pues voy a intentar explicaroslas a vosotros. Bueno, ¿estáis listos? Pues vamos allá. 1. La escritura fantasma. Hace ya bastantes años yo conocí a una persona que durante su infancia recibía mensajes de Jesucristo. Los recibía, los anotaba en cuadernos, pero un día sus padres los descubrieron y claro, se asustaron. Así que se los tiraron a la basura y le pidieron incluso que parara de escribirlos. Luego, con el tiempo, empezó también a recibir mensajes de ángeles. A fuerza de practicar, aprendió a hacer que las comunicaciones que le llegaban fueran como telepáticamente y directamente a su mente, o sea que no necesitaba escribirlas. Cuando me contó todo esto, yo en aquella época ni siquiera creía en Dios, así que no acababa de creérmelo, vamos. Pensaba que a lo mejor era alguna alucinación mental o algún problema que pudiera tener esta persona. Hasta que un día se decidió a mostrármelo en vivo y en directo. Entonces, primero me llevó a una iglesia porque decía que tenía que coger un poco de agua bendita. Me explicó que el agua bendita la tenía que usar para que se pudieran evitar interferencias en esas comunicaciones con entidades que no fueran buenas. Y me dijo, además, que un ángel nos estaba viendo y que le estaba hablando en ese momento. Y me dijo que el ángel decía que le parecíamos muy divertidos porque éramos como dos niños traviesos cogiendo el agua. Luego me llevó a su casa y allí encendió una vela. Se puso un poco de agua bendita y empezó a escribir. Y os aseguro que yo, al ver la forma en la que escribía, me quedé completamente impresionado. No fui capaz de encontrar una forma de explicar el fenómeno que estaba viendo. Y al final tuve que reconocer que era algo sobrenatural, porque no podía venir de su cerebro ni de una enfermedad, sino que claramente había ahí una inteligencia externa que estaba guiando su mano. ¿Por qué lo vi tan claramente? Bueno, porque escribía de forma invertida, o sea que al revés. Las cosas eran perfectamente legibles, pero solo si te situabas enfrente. No era una forma normal de escribir. Pero además de escribir de forma invertida, muchísimas veces escribía sin ni siquiera mirar al papel. Y además lo hacía súper rápido, a una velocidad increíble, ¿no? Con lo cual era imposible que eso no fuera por una fuerza externa. De hecho, si queréis podéis probar vosotros a hacerlo en casa y vais a ver lo difícil que es. La persona estaba situada enfrente de mí y la forma normal de escribir que tenemos todos es esta, pero esta persona estaba escribiendo de esta otra forma, con todo totalmente invertido, al revés. Explicación de este fenómeno tal y como lo entiendo ahora, gracias a que la Virgen me despertó. Bueno, pues no sé si lo sabíais, pero la escritura automática, que también se llama psicografía, ha existido siempre. Hay cientos de obras literarias cuyos autores dicen que han sido asistidos de alguna forma en su escritura por seres de otra dimensión, ¿no? Y las 3 obras más conocidas son la Biblia, el Corán o los libros sagrados del hinduismo, pero en realidad hay muchísimas más. Por ejemplo, hay un libro que se llama El material de Set, que escribió en 1970 la americana Jane Roberts. Pero es un
un ejemplo sin más. Como digo, hay cientos y cientos de libros. De hecho, hoy en día hay muchísima gente que practica la escritura automática en su propia casa, de forma privada, sin publicar nada. Y existen incluso cursos para aprender psicografía, sobre todo en Brasil, porque en ese país está súper extendida la práctica y la creencia del espiritismo. De todas formas, lo que me gustaría resaltar, para que quedara muy claro, es que esto es un fenómeno auténtico, porque yo he sido testigo directo y realmente existen fuerzas externas que ayudan a que algunas personas escriban, bien sea dictándoles las palabras o incluso moviéndoles físicamente, ¿no? De alguna forma agarrando su mano y haciendo que escriban. En el caso concreto que os he contado, tengo clarísimo que esta persona en algún momento comenzó a ser engañada por seres que aparentaban ser angelicales, pero que en realidad eran seres demoníacos. A lo mejor los mensajes del principio, los que le daba Jesús en su infancia, eran verdaderos. Pero eso yo no lo puedo saber. Yo no he leído los mensajes, por lo tanto no lo sé. A lo mejor sí que de verdad Jesús le dictaba, no lo sé. Pero clarísimamente las entidades, más tarde, en algún momento, aprovecharon lo que esta persona tenía, que era una sensibilidad con la que nació, que le daba una capacidad para percibir y para comunicarse con otras dimensiones, sea lo que sea esas dimensiones, ¿no? Y usaron esa capacidad en su contra, porque lo que querían estas entidades era apartar a esta persona de Dios. ¿Por qué estoy tan seguro? Bueno, porque cuando desperté espiritualmente me di cuenta de que algunos mensajes de estos supuestos ángeles o algunos comportamientos de esta persona no venían de Dios. Y bueno, sí, ya sé que muchos de vosotros no creéis en la existencia real de los demonios. Os parecerá una tontería. Yo tampoco creía. Pero ahora reconozco que estaba ciego y que básicamente era ignorancia mía. Ignorancia por pereza, por no haberme informado, básicamente. Pero son tan listos que nunca los reconocí. O sea, he tardado tiempo en darme cuenta. Te voy a dejar en la descripción de este vídeo algunos enlaces básicos que te pueden ayudar a conocer a tu enemigo invisible, llamémoslo así. Porque así por lo menos te puedes informar y puedes decidir tú mismo si son tonterías inventadas o si no lo son. 2. La niña fantasma. Bueno, os voy a contar otra cosa bastante curiosa que me contó una persona. A esta persona la invitaron a pasar unos días a una finca perdida en medio del campo, en un sitio donde nunca había estado antes. Y bueno, se hizo de noche, anocheció, y por distintas circunstancias esta persona se queda completamente encerrada y a solas, sin poder salir de ninguna forma. Y de pronto, estando allí, pues le empieza a llamar mucho la atención un mueble antiguo de madera. Era como un armario clasificador que provenía de una antigua fábrica, ¿no? Tenía muchísimos cajones, unos 40 cajones, pero de todos ellos, curiosamente, solo sentía el deseo de abrir uno de ellos en concreto. Al mismo tiempo no entendía por qué le atraía ese cajón, ni por qué le daba miedo abrirlo. Al final se decidió, lo abrió y encontró dentro del cajón un libro. Y otra vez empezó a sentir miedo, no quería abrirlo, pero al mismo tiempo algo de nuevo como que le impulsaba a hacerlo.
así que no pudo evitarlo y empezó a leerlo. Y el libro en cuestión contaba la historia de una niña que había sufrido una enfermedad terrible y una muerte también súper trágica. Y a medida que lo iba leyendo, empezó a sentir constantemente como la presencia de la niña. Y notaba cómo esta niña, entre líneas, mientras leía, le comunicaba cosas. Hasta que llegó un punto en que terminó el libro y de pronto vio claramente que a su lado estaba esta niña. La vio con sus ojos. Y no solo la vio, sino que además mantuvo una conversación con ella. Y hoy en día esta persona no entiende muy bien todo lo que le ocurrió esa noche, ni entiende por qué sigue sintiendo internamente una conexión íntima con esta niña. Siente como si la hubiera conocido y como si la hubiera querido. Explicación de este fenómeno tal y como lo entiendo ahora, gracias a que la Virgen me despertó. Bueno, supongo que sabréis que las apariciones de muertos son bastante frecuentes y nuestra forma de reaccionar ante ellas debe ser dependiendo del tipo de alma que se nos ha aparecido. Porque cuando morimos hay 3 destinos posibles: el cielo, el infierno o el purgatorio. Y entonces, dependiendo de cuál de estos 3 destinos provenga el alma, pues debemos actuar de una forma o de otra. Entonces, en el caso de que quien se nos aparezca sea un santo, lo que debemos hacer es aprovechar esta aparición, porque es una oportunidad única para realizar una profunda transformación en nuestra vida, ¿no? Porque es una prueba de que Dios existe, de que los santos existen. Entonces es algo que nos debe transformar. Y, si es posible, debemos también comunicarlo a la familia del fallecido, o incluso a la autoridad eclesial que se encargue, pues, de recoger testimonios de los santos, ¿no? Porque es algo que ayuda y es necesario. Luego, en segundo lugar, si por el contrario quien se nos aparece es un alma del purgatorio, pues debemos ayudarla en su purificación, digamos, porque el purgatorio es como un infierno suave donde los que mueren sin ser santos sufren durante un tiempo para purificarse antes de llegar al cielo, ¿no? Entonces, la mejor forma de ayudar a estas almas es rezando por ellas. Muchísimas almas que hay en el purgatorio están desesperadas porque recemos por ellas, y por eso son muy agradecidas cuando lo hacemos. Si lo hacemos, las ayudamos y luego ellas pueden intervenir por nosotros y nos ayudan. Y luego, en tercer y último caso, si el alma que se nos apareciera fuera de un condenado al infierno, pues conviene pedir la ayuda de un exorcista, porque estas almas aparecen por distintos motivos, pero al final lo que hacen es intentar molestarnos y asustarnos. Así que hay que rezar, pero no rezar por ellas, porque ya están en el infierno y no les gustan, digamos, las oraciones, ya que rechazan a Dios, ¿no? Sino lo que hay que hacer en esas oraciones es pedirle a Dios que las aleje de nosotros. Bueno, y en este caso concreto, el de esta niña, ¿a cuál de las 3 categorías pertenecía este fantasma? Pues aquí no tengo absolutamente ninguna duda de que se trataba de una santa. Una santa que, a través de su vida, de su sufrimiento, nos enseñó, pues, algo que a día de hoy es muy incomprendido, ¿no? Nosotros a día de hoy no entendemos el sentido del sufrimiento humano, ni cómo ese sufrimiento puede servir para algo bueno, ni por qué o cómo
es eso de que se puede ofrecer a Dios ese sufrimiento, ¿no? Para convertirlo en algo bueno, precisamente. Bueno, ¿no creéis que se puedan aparecer los muertos? No pasa nada, yo tampoco lo creía. Os dejaré algún link para que veáis información sobre apariciones de difuntos, para que podáis decir vosotros si es algo real o no, y también para que tengáis información sobre el sentido del sufrimiento, ¿no? ¿Para qué sirve el sufrimiento? 3. La casa encantada. Bueno, hace ya bastantes años me invitaron en distintas ocasiones a una casa, ¿no? Y estando allí, una de las veces, en un momento dado, se escucha un grito de terror y una persona veo como sale corriendo del baño con la cara completamente desencajada. Bueno, le pregunto y me dice que al mirarse al espejo del baño, en lugar de verse su cara, lo que ha visto ha sido como un ser monstruoso, ¿no? Y además, curiosamente, también me dice que no es la primera vez que le ocurre algo parecido, que en otra ocasión estaba mirando su reflejo en un cristal y que al principio pensaba que era su propia cara, pero no le acababa de encajar, entonces se acercó para mirar y ya más de cerca se dio cuenta de que en realidad era otra figura humana que le estaba mirando. Bueno, pues en esa casa, como por si hubiera sido poco este tema de los espejitos mágicos, en esta misma casa otro día de nuevo estaba y otra vez se escucha un grito de terror y esta vez venía del salón, ¿no? Entonces fui corriendo a ver qué pasaba y me encontré otra vez con la misma persona que le había pasado lo del espejo y le pregunté, oye, ¿qué te ha pasado esta vez? Bueno, esta persona estaba temblando, ¿no? Y temblando me señaló un libro que estaba tirado en el suelo del salón, bastante separado de la librería, y me contó que había visto clarísimamente cómo el libro, de pronto, sin que nadie lo hubiera movido, había salido volando de la estantería. Me aseguró que no se había escurrido, sino que lo había visto de verdad salir despedido, como si alguien lo hubiera lanzado con fuerza. Entonces yo me puse a mirar la estantería y comprobé que estaba totalmente fija, estaba anclada a la pared, tenía todas las baldas perfectamente horizontales y no había ningún tipo de inclinación ni nada que pudiera hacer caer un libro. Y además todos los otros libros estaban en su sitio y solo quedaba un hueco que había dejado el supuesto libro volador. Así que yo en ese momento no entendía nada. O sea, ¿cómo era posible que un objeto saliera despedido tan lejos sin que nadie lo hubiera lanzado? Explicación de este fenómeno tal y como lo entiendo ahora, gracias a que la Virgen me despertó. Bueno, esta persona no estaba loca, ni se estaba inventando las dos cosas que le ocurrieron en esa casa. Respecto a la primera, al espejo, pues lo que esta persona vio no eran más que las entidades demoníacas que la atacaban, la hostigaban a menudo, ¿no? En este caso, Dios permitió que esta persona pudiera ver sus propios demonios reflejados en un espejo, para que de esta forma se asustase y así pudiera ser consciente del peligro que corría si permitía que siguieran actuando esas entidades en su vida. Por otro lado, el tema del libro volador, ¿cómo se explica? Bueno, pues hay que tener en cuenta que todos los ángeles, aunque son seres espirituales, tienen la capacidad de interactuar con el mundo físico siempre que Dios se lo permite.
Y los demonios, al ser ángeles, aunque sean ángeles caídos, pues pueden usar esta capacidad para dañarnos o para asustarnos o para mostrarnos su poder. Entonces, las casas o los objetos pueden estar infestadas por demonios si en ellas se han realizado alguna práctica ocultista o brujería, o también si se ha cometido algún pecado muy grave, ¿no? Los objetos también, como las casas, pues pueden ser afectadas por los demonios. Y de hecho, durante los exorcismos es habitual que se produzcan estos fenómenos físicos de objetos voladores, porque es la forma con la que los demonios intentan distraer durante las sesiones de exorcismo y así también asustar a quienes están luchando contra ellos. Entonces, si habéis detectado algún fenómeno extraño en vuestra casa, el consejo es pedir la ayuda de un exorcista para que la bendiga y la libere, ¿no? Para que investigue cuál ha sido la causa y que le ponga remedio. En este caso concreto, ¿por qué había ataques de demonios en esta casa, en los espejos, en los libros? Bueno, pues en este caso concreto es porque esta persona había abierto alguna de las 6 puertas de entrada al demonio. No voy a entrar en detalles, pero si os interesa conocer cuáles son esas 6 puertas, entre los materiales que os voy a dejar en la descripción del vídeo, he incluido un vídeo de un exorcista que lo explica perfectamente. 4. El Reiki. Bueno, para quien no lo sepa, el Reiki es una práctica oriental que tiene raíces hinduistas y budistas y que consiste básicamente en canalizar unas supuestas energías sanadoras. Algunos me han contado que cuando lo practican sienten un calor o una energía saliendo de sus manos, y otros también me han dicho que sienten ese calor o esa energía entrando en su cuerpo. Otros incluso me han dicho que han llegado a recibir en su mente mensajes. A veces esos mensajes incluso les ayudaban a guiar sus manos o les indicaban qué enfermedad tenía el paciente sin que ellos lo supieran y en qué parte específica del cuerpo tenían que poner las manos o en qué parte estaba la enfermedad. Yo lo probé alguna vez, el Reiki, antes de mi conversión, pero la verdad es que nunca llegué a sentir ni a oír nada especial durante las sesiones, ¿no? Pero muchas personas conocidas mías, como digo, sí que lo han sentido. Os voy a contar 3 casos de 3 personas conocidas, ¿no? Por ejemplo, conocí una persona que se comunicaba y recibía mensajes de entidades Reiki. Se realizaba a menudo la autoimposición de manos para curar una enfermedad terminal que tenía, ¿no? Y estas entidades Reiki pues le decían siempre cosas muy bonitas, ¿no? Cosas que le llenaban de esperanza. Entre otras cosas, le decían que no se preocupara, que se iba a curar. Pero fueron pasando los meses y su salud seguía empeorando y empeorando. Y al final, por desgracia, esta persona terminó falleciendo y de hecho lo hizo sin entender por qué estas entidades, hasta el último momento de su enfermedad, le decían que se curaría cuando claramente iba empeorando y de hecho al final terminó falleciendo. Luego he conocido también un segundo caso de enfermo terminal, otro caso cercano, que comenzó a recibir sesiones de Reiki porque tenía la esperanza de curarse, como suele pasar en muchas ocasiones, pero lo acabó dejando porque por un lado no veía mejoras en la salud y por otro lado empezó a percibir que había cosas raras en la filosofía del Reiki que eran incompatibles con su propia religión. Y tristemente, pues esta persona también falleció. En un tercer caso,
He visto también como alguien que estaba imponiendo sus manos a otra persona, de pronto entró en pánico, dejó la sesión de Reiki sin terminar y al paciente al que se lo estaba haciendo tumbado en la cama. Y claro, yo le pregunté y luego esta persona me contó que mientras estaba imponiendo las manos sobre el pecho del paciente, se asustó muchísimo porque le ocurrió una cosa súper rara. De pronto comenzó a ver claramente, lo veía con sus propios ojos, como el corazón de la otra persona, del paciente, estaba en su propia mano latiendo. O sea, como si fuera un cirujano que está operando a alguien a corazón abierto. Entonces, claro, al ver esto se asustó y dejó la sesión por miedo de poder estar haciendo algo malo. No entendía qué ocurría. Explicación de este fenómeno, tal y como lo entiendo ahora, gracias a que la Virgen me despertó. Bueno, el Reiki, os lo digo desde el principio, es una práctica muy peligrosa espiritualmente. Produce, vamos a llamarlo, falsas curaciones, que en realidad son puertas de entrada a demonios. El caso del Reiki es igual que las sanaciones que nos puede hacer un curandero, un chamán, una bruja, pero es igual también que las sanaciones que se pueden hacer mediante cualquier otra práctica pseudomágica espiritual, como los registros acásicos o los rituales de ayahuasca o cualquier otra sanación energética o New Age que está tan de moda, o incluso igual que las prácticas de meditación trascendental o de yoga, ¿no? Todo parece que es muy espiritual, muy inocente, pero tenéis que saber, ¿vale?, que en todas ellas, son los demonios los que actúan. Los demonios tienen la capacidad de actuar en nuestro cuerpo físico, o sea que no solo ejercen una influencia espiritual, sino que realmente pueden acabar dañando nuestro cuerpo y afectando nuestra salud. Con esto no estoy diciendo que todas las enfermedades las cause el demonio, ¿no? La mayor parte de las enfermedades tienen su origen natural y, por supuesto, deben ser tratadas por médicos. Pero hay ocasiones donde estas enfermedades pueden haber sido causadas por alguna entidad maligna, demoníaca. Por ejemplo, por poner un ejemplo, existen demonios de suicidio, ¿no?, que lo que hacen es introducir en nuestra cabeza pensamientos autodestructivos para que nos quitemos la vida, y nosotros debemos resistir a esa tentación, ¿no?, de quitarnos la vida. Bueno, pues lo mismo también puede afectar a temas de problemas de alimentación, anorexia, etcétera, ¿no? Un demonio puede llegar a hacer incluso que el demonio que ha causado la dolencia que tiene el paciente ahora mismo se retire, ¿no? Entonces se retira ese demonio que ha causado esa dolencia y de esa forma pues el paciente se queda tranquilo, ¿no? Nota una mejoría, dice, uy, madre mía, estoy curado, ¿no? Pero no es más que un engaño temporal, porque lo que ocurre por debajo es que sale un demonio y muchas veces su enfermedad, pero a cambio de eso lo que ocurre es que entran nuevos demonios peores todavía de los que se han ido antes, ¿no? Entonces surgen dolencias nuevas que antes no tenías, eso te obliga de nuevo a volver a estas técnicas de curación extrañas una y otra vez para intentar curarte y entras así en un ciclo sin fin, ¿no? Hay casos en que se consigue una mejoría real en el paciente, aunque sean cosas demoníacas, ¿no? Pero eso ocurre simplemente porque el curandero aplica masajes terapéuticos reconocidos y válidos o métodos naturales avalados por la ciencia, o sea que no tienen nada de sobrenatural. Pero también el demonio puede indicar en ocasiones al curandero dónde está la dolencia o cómo curarla. Pero incluso en estos casos se trata de una ayuda temporal,
y exclusivamente corporal. Es decir, que se hace con el objetivo de que tu alma se enferme. Porque lo que hacen es contaminar tu alma y tu mente con una espiritualidad que es falsa. La están alejando de Dios, ¿no? Porque realmente lo más grave, nosotros siempre nos fijamos en el plano material, físico, pero realmente lo más grave no es lo que hacen los demonios con nuestra salud, con nuestro cuerpo, sino con nuestra salud espiritual, ¿no? Van cambiando poco a poco nuestro sistema de creencias, van introduciendo creencias falsas y al final eso lo que hace es alejarte de la verdad y alejarte de Dios. Por si alguien tuviera alguna duda o pensara, bueno, es que eres muy exagerado, ¿no? O es que el yoga yo lo hago y no pasa nada. Tenéis que saber, o el Reiki, ¿no? Yo lo he hecho, no pasa nada. Yo también lo he hecho, el Reiki, ¿vale? Pero tenéis que saber que algunas personas que han practicado estos tipos de sanaciones mágicas, vamos a llamarlo, sean del tipo que sean, han terminado poseídas, ¿vale? Por ejemplo, se han dado casos de exorcismos a personas que practicaban el Reiki y cuando el exorcista, que es algo que suelen hacer los exorcistas, cuando el exorcista le pregunta al demonio ¿cuál es tu nombre?, el demonio, la persona endemoniada, le responde mi nombre es Reiki, ¿vale? Por lo tanto, por si queda algún tipo de duda. Y lo mismo ocurre con cualquiera de las prácticas curativas mágicas que he comentado antes. O sea, ¿las curaciones milagrosas ocurren? Sí, claro que ocurren. Ahí existen los milagros, están documentados científicamente, pero son curaciones que son inmediatas. Y lo más importante, son gratuitas, no os van a cobrar nada. Dios no cobra cuando hace un milagro. Os dejaré algún link para que os podáis informar y para que despertéis, porque aquí muchísima gente está dormida, está completamente perdida, no sabe que esto es así. 5. El péndulo mágico. Hace ya bastantes años yo estaba en un centro comercial en Madrid. Me acuerdo que al pasar por la sección de libros vi un librito pequeño que me llamó la atención y lo compré. Se llamaba El kit del péndulo y me acuerdo que dentro del libro pues venía también un péndulo metálico y te daban las instrucciones para usarlo. Para quien no conozca cómo funciona esto del péndulo, bueno, pues hay que coger el péndulo con una mano, tú lo dejas colgando hasta que esté totalmente quieto y se le pueden hacer preguntas para que responda. Entonces, si el péndulo comienza a moverse hacia adelante y atrás, significa un sí. Si se mueve de derecha a izquierda, significa un no. Y si realiza giros circulares, significa algo como un tal vez o un no lo sé. Bueno, pues yo lo estuve probando y nada, el péndulo no había forma de que se moviera, ¿no? Pero seguí insistiendo. Insistía un día y otro día y otro día. Lo probaba. Hasta que un día, de pronto, el péndulo, cuando le hacía preguntas, comenzó a moverse con fuerza y empezó a responder a mis preguntas. Se movía cuando yo hacía una pregunta, empezaba a moverse. Y os aseguro que nunca antes, todos los otros días que lo había probado, nunca antes se había movido, pero a partir de ese día parecía como que había cobrado vida. Lo usé el péndulo aproximadamente durante un mes, no más, porque coincidió también que luego sucedió lo de la Virgen y eso me hizo dejarlo, y siempre se movía contestando a mis preguntas. Ya sé que me vais a decir que no, que en realidad era yo, que me dejaba condicionar de forma inconsciente, que movía la mano sin darme cuenta, que yo lo movía. Os aseguro que en ningún momento movía yo mi mano. De hecho, la mano la dejaba fija contra la mesa para que no hubiera ninguna duda y yo no movía para nada la mano.
explicación de este fenómeno, tal y como lo entiendo ahora, gracias a que la Virgen me despertó. Bueno, ¿sabéis lo que era lo que movía el péndulo? Supongo que ya después de los anteriores casos, pues lo habréis adivinado, ¿no? Efectivamente, eran demonios. El demonio se aprovechó de mi ignorancia para intentar engañarme, para atraparme, ¿no? Los demonios son muy inteligentes, porque en sus respuestas te mezclan verdades con mentiras y así todo es como más creíble, ¿no? Fingen como que lo saben todo, fingen tener la capacidad de ver el futuro, fingen que te ayudan, pero no es verdad. Porque además en realidad no tienen ninguna intención de ayudarnos, sino todo lo contrario, lo que quieren es destruirnos. Si te pueden ayudar al principio para que confíes en ellos y que vayas haciendo otras cosas que van en tu contra, ¿no? Porque nos conocen, nos observan los demonios desde hace miles de años y por tanto saben contestar con un grado de precisión súper alto a cosas del pasado que ya han sucedido, pero que nosotros desconocemos, o incluso saben predecir cosas que podrían suceder en el futuro, pero realmente no tienen ninguna capacidad de ver el futuro ni de leer nuestro pensamiento. Esas dos cosas solo las puede hacer Dios. ¿Y cómo hacen? ¿Qué trampa hacen? Bueno, simplemente lo que hacen es observar nuestras acciones, nuestros comportamientos, nuestros gestos faciales. Son súper buenos psicólogos, ¿no? Y con toda esa información externa que perciben de nosotros, pues van respondiendo a nuestras preguntas de forma que parece que lo saben todo. Por tanto, aunque saben muchas cosas, otras muchas lo que hacen es presuponerlas, igual que hacemos nosotros los humanos. Y usar un péndulo o cualquier otro método de adivinación o de comunicación con otras dimensiones es muy peligroso, ¿vale? Porque es abrir puertas al demonio. Así de claro. Otras prácticas similares que son igual de peligrosas son el uso de la Ouija, ¿sabéis? La tabla Ouija, ¿no? Que también con la mano mueves una cosa sobre una tabla y te va formando palabras. O también la práctica del espiritismo, ¿no? Es algo similar y es igualmente peligroso. Yo me avergüenzo de haberlo hecho y me avergüenzo de mi ignorancia. ¿Cómo pude ser tan ignorante, no? Yo desconocía lo peligroso que era, pero precisamente por eso os lo cuento, para que no caigáis vosotros en el mismo engaño. Porque si Dios te quiere decir algo, te lo va a decir, pero desde luego no te lo va a decir a través de un péndulo ni a través de cualquier otro método ocultista o mágico. 6. El muerto parlante. Bueno, una vez conocí a una persona que decía que tenía la capacidad de invocar y de comunicarse con los muertos. O sea, que tenía lo que se suele llamar el don de la mediumnidad. Y un día me preguntó si yo quería probar a contactar con alguien. Y la verdad es que yo pues ni sentía ni nunca he sentido la necesidad de contactar con alguien que esté muerto. Pero bueno, al final, por pura curiosidad o para poner a prueba la capacidad de esta persona, para ver si era verdad, pues le indiqué un familiar difunto, dije que probara a contactarlo. Entonces, antes de empezar la sesión, esta persona me advierte que tenía que ser yo quien recordara bien los mensajes, porque bueno, los mediums entran en un estado muchas veces alterado y a menudo no recuerdan sus propias palabras, aunque nos las hayan dicho hace unos segundos, ¿no? Entonces, hecha la advertencia, comenzamos la sesión y de pronto, de alguna forma, no sé cómo, en el interior de esta persona entra supuestamente el espíritu de fallecido y el fallecido comienza a comunicarse conmigo a través del medium.
y me dice varias veces, me dice que le haga preguntas y también me cuenta detalles de su vida, cómo fueron las dificultades que sufrió cuando estaba vivo, los problemas que tuvo con su esposa, etc. Incluso me empezó a dar algunos consejos a mí. Recuerdo que me mencionó, dijo que las mujeres eran muy complicadas y que por tanto yo tenía que tener cuidado con ellas. Eso me dijo. Explicación de este fenómeno tal y como lo entiendo ahora, gracias a que la Virgen me despertó. Bueno, en este caso vuelvo a repetir lo mismo que dije para el caso de la escritura guiada o psicografía. Por supuesto que yo jamás debía haber realizado este contacto con el más allá. Fue un error por mi parte, aunque solo lo hice una vez y ni siquiera fue idea mía, ¿no? Pero bueno, me avergüenzo y de nuevo lo cuento aquí simplemente para que no caigáis vosotros en el mismo error en el que yo caí. ¿Qué ocurre? Que el espíritu que entra en los mediums, pues normalmente no es de un fallecido, sino de un demonio. Entonces, en realidad se trata de una posesión demoníaca encubierta, donde el demonio se hace pasar por el difunto. Además, las posesiones demoníacas encajan perfectamente con ese patrón que les ocurre a muchos de los mediums de hablar, decir cosas que luego no recuerdan, ¿no? Un poseído normalmente no recuerda tampoco nada de lo que ha dicho ni de lo que ha hecho, porque pierde el control de su cuerpo y el control de su mente durante un rato. Entonces, conclusión, no debéis contactar nunca con muertos, entre otras cosas porque nunca vais a saber realmente con quién estáis contactando. Vais a ser fácilmente engañados por haber sido curiosos, seguramente seréis manipulados por unos seres que tienen unas inteligencias demoníacas infinitamente superiores a la vuestra, porque los demonios han conocido a vuestros difuntos y también os conocen a vosotros. Entonces son capaces de hacerse pasar por quien no son y son capaces de manipularnos. Entonces, tranquilos, que si algún difunto quiere comunicarnos algo y si Dios se lo permite, lo va a hacer, ¿vale? Se nos aparecerá un fantasma o en algún sueño y no es necesario que forcemos en ningún caso esa comunicación. 7. El olor de santidad. Bueno, yo todas las noches suelo acostar a mis 2 hijos pequeños y rezo con ellos antes de dormir, ¿no? Y hace un año, más o menos, estábamos los 3 tumbados en la misma cama, hablando así un poco antes de rezar, y de pronto mi hijo me dice a mí y a su hermano que sentía un olor muy fuerte a flores. Y nosotros nos miramos extrañados porque no olíamos nada. Pero él seguía insistiendo, decía que el olor era fortísimo y que era imposible que nosotros no lo oliéramos. Entonces, claro, no entendíamos cómo era posible, porque era una habitación pequeña, las ventanas estaban cerradas y él era el único que percibía este olor. Pero a su lado lo único que tenía era una pared. Y nuestras cabezas estaban pegadas a la suya, porque estábamos tumbados todos muy cerca, a escasos centímetros unos de otros. La cama era individual, entonces casi ni cabíamos los 3 de lo apretados que estábamos. Además, él era el que estaba más alejado de la puerta, pero bueno, yo por si acaso el olor pudiera venir por fuera, por la puerta, pues no, la abrí y comprobé que fuera no había tampoco ningún olor. Volví ahí dentro, olí la cama, nuestras ropas, las paredes y nada, es que no había ni rastro de olor. Y su hermano tampoco olía nada. Pero, sin embargo, él siguió durante varios minutos percibiendo este olor de una forma clara y con una intensidad grande, ¿no? Según nos explicaba.
explicación de este fenómeno tal y como lo entiendo ahora, gracias a que la Virgen me despertó. El olor de santidad es algo que está asociado a las apariciones de los santos, pero también hay olores asociados a apariciones de la Virgen María o incluso de Dios, de Jesús, ¿no? Según quien se aparece, pues el olor es algo distinto. Cada santo desprende su propio olor característico. Por ejemplo, el famoso Padre Pío, pues emanaba en sus apariciones un olor dulce como de pipa, ¿no? O Jesús, pues Jesús suele emanar un olor como a incienso. Y la Virgen María, pues muchas veces se ha manifestado, se ha aparecido con olor a rosas. Y algunas veces, cuando la Virgen ha querido resaltar su pureza, es decir, su falta de pecado, porque la Virgen María es el único humano que fue concebido sin el pecado original, ¿no? Y cuando quiere resaltar también su castidad, ¿no? Porque pureza es eso, falta de pecado y castidad. Entonces emana un olor a azucenas. Y curiosamente, en este caso concreto, al día siguiente de lo que pasó, me llevé a mi hijo a distintos herbolarios y a floristerías para que pudiera oler distintas cosas, y el olor que él identificó como más similar al que él recordaba que había olido el día antes era el olor de azucenas. 8. Ovnis y extraterrestres. Bueno, vamos con este tema que últimamente creo que está muy de moda por las noticias y todas las cosas que van saliendo. Y este tema, igual que todos los otros 7 casos que os he contado antes, pues de nuevo son cosas de personas muy cercanas a mí. No es que me han contado que alguien... No. Todos estos casos que os estoy contando es gente muy cercana a mí, o que ha estado muy cercana a mí, ¿no? Entonces, en este punto 8 os voy a contar dos cosas de 2 personas distintas. Una persona me contó una vez un hecho que le ocurrió a finales de los 70 en la Sierra de Guadarrama, en Madrid, concretamente en los Montes de la Pedriza. Entonces, era un domingo de primavera y esta persona decidió ir en coche de excursión con su pareja para ver el atardecer. No sé si lo conocéis, pero bueno, es una zona con muchas montañas y tiene un valle en la parte inferior. Y eran las 8 de la tarde, se estaba poniendo el sol, ya no quedaban excursionistas por la zona y ya comenzaron a verse algunas estrellas que, como es normal, pues aparecían por detrás de las montañas y muy lentamente iban ascendiendo al cielo. Hasta ahí todo normal, ¿no? Lo que suele verse cualquier noche de verano. Sin embargo, de repente aparece de la nada un objeto brillante en el cielo, justo encima del pico de la montaña, con un brillo que era similar al de una estrella, pero a diferencia de las estrellas, no salió por detrás de la montaña. Comenzó a descender, haciendo extraños movimientos en zigzag, bajó por la montaña, desapareció al llegar al valle, y cada cierto tiempo, de nuevo, pues volvía a hacer lo mismo, ¿no? Aparecía otra luz similar en el cielo, descendía montaña abajo, hacía una trayectoria como en Z y al final abajo se apagaba. Después, de repente, una parte del valle, la parte de abajo, se iluminó como con un enorme haz de luz anaranjada o amarillenta, ¿no? Y esa luz se fue ensanchando, empezó a cubrir una franja de terreno cada vez más grande. Y a continuación empezó a dividirse en 2 luces primero y luego en 3 luces. Se movía, oscilaba en el aire y otra vez se volvía a repetir varias veces todo el proceso. Así unas 5 o 6 veces. Y luego, pues de repente paró. Y entonces me comentaba esta persona que se les ocurrió una idea para intentar comunicarse con el ovni.
Así que lo que hicieron fue mover el coche, lo acercaron al borde del precipicio, porque lo estaban mirando desde el precipicio, ¿no? Y entonces pensaron que de esa forma a lo mejor podían hacerle algún tipo de señal al ovni con las largas, y así hicieron, ¿no? Porque de repente, de nuevo, volvieron a ver el ovni y entonces aprovecharon para hacerle 2 señales con los faros del coche, pim pim, y el ovni de alguna manera respondió haciéndose mucho más grande. Se hizo como una claridad que iluminaba una gran superficie del terreno, entonces empezaron a ver claramente las rocas, las matas, ¿no? Aunque era de noche, pero esa claridad se empezó a mover. Era de noche porque aunque empezó el fenómeno a las 8, el fenómeno se estuvo produciendo durante 4 horas hasta las 12 de la noche, ¿no? Entonces llegó un momento donde era noche cerrada. Entonces empezó a ir hacia ellos, subió por el valle esta luz y se acercó hasta llegar a 4 metros del coche que tenían ahí aparcado en el barranco. Entonces, claro, estaban tan asustados que se fueron corriendo y se metieron dentro del coche. En esa situación estaban tan atacados que les daba miedo desmayarse. Así que lo que hicieron fue cerrar los ojos para no desmayarse. Y cuando los abrieron de nuevo, vieron que no había nada. Entonces decidieron arrancar el coche para bajar al pueblo y así pues, llamar desde alguna cabina de teléfono para que alguien pudiera venir a verlo, ¿no? Que viniera más gente porque les asustaba ver todo esto solos, ¿no? Y entonces, mientras bajaban por el valle, entre los pinos, vieron que había una bola naranja enorme. Pero no se atrevieron a acercarse, o sea que pasaron esa bola de largo, llegaron a una semicolina que estaba situada justo antes del pueblo y allí se pararon para poder mirar desde allí, ¿no? Y vieron que seguía sucediendo el mismo fenómeno, ¿no? Una luz que llegaba, que se dividía, se convertía en 2, luego en 3 y luego desaparecía. Entonces pararon ahí el coche y esta persona que me lo contaba me decía que salió para mirar, salió del coche y de pronto algo como una especie de rayo eléctrico se clavó en el suelo, situado entre el coche y esta persona, ¿no? Porque había salido fuera del coche, como a 1 metro de distancia de esta persona. Y entonces, claro, al verlo, se montó corriendo en el coche y se fueron los dos rápidamente del lugar, asustados, ¿no? Y esta persona me contó que siempre se ha quedado, después con los años, con la duda de qué hubiera sucedido si en lugar de salir huyendo hubiera decidido quedarse, ¿no? Y ya tenían ese ovni, lo tenían a 1 metro de distancia. Bueno, y luego tengo una segunda historia de otra persona que me comentó lo que le ocurrió en su época universitaria. Pues esta persona solía quedar a menudo con una amiga, una compañera de facultad, y iban al parque, concretamente al Parque del Retiro de Madrid, iban a pintar, ¿no? A pintar la naturaleza. Entonces su amiga, pues era una amante de la astronomía, ¿no? Le interesaban mucho los planetas, las estrellas y todas esas cosas. Y un día estaban en el parque y le contó el verdadero motivo de por qué le interesaba todas estas cosas del cosmos, ¿no? Le dijo que había un ser extraterrestre que a menudo se comunicaba con ella y incluso le dijo, oye, si quieres te enseño aquí, ¿no? Para que veas que es verdad, ¿no? Que este extraterrestre se comunica conmigo. Y de pronto a esta amiga se le ponen los ojos en blanco, coge un lápiz con el que estaría
allí dibujando y comienza a hacer escritura automática y empieza a rellenar un montón de páginas. Y entonces, al tener los ojos en blanco, pues claro, cuando escribía no miraba el lápiz ni miraba el blog. Y de vez en cuando, además, le daban como espasmos, convulsiones. Y claro, al ver esto, esta persona me contó que se quedó muy impresionada, ¿no? Se asustó porque parecía como que alguien estuviera poseyendo a su amiga. Entonces, cuando acaba el proceso, pues ya juntos se pone a leer el texto que ha escrito, porque era muy extenso. Increíblemente, todo lo que había escrito pues eran cosas coherentes, eran todo cosas que tenían sentido, ¿no? Para haberlo escrito sin ni siquiera mirar. Y resulta que ese ser que había entrado de alguna forma dentro de su amiga, efectivamente se identificaba como un extraterrestre llamado Esteban, ojito con el nombre, el extraterrestre Esteban, y hablaba de muchos temas y daba detalles de su planeta, de su galaxia de procedencia, etcétera, ¿no? Y también su amiga le contó que una vez fue a visitar a una medium, pero que la medium notó la presencia de Esteban y como le parecía que emanaba a Esteban una energía muy oscura, no quiso continuar con la sesión, la medium. Y de hecho le pidió incluso que se marchara, ¿no? Que saliera de su consulta. Bueno, después de todo lo sucedido, esta persona pues decidió dejar de ver a su amiga, ¿no? Y porque piensa que debe tener algún problema, que a lo mejor tuvo algún trauma o algún abuso en su infancia, ¿no? Y que por eso pues a lo mejor le ocurrían esas cosas raras. Explicación de este fenómeno tal y como lo entiendo ahora, gracias a que la Virgen me despertó. Bueno, aquí hay dos casos, ¿no? El del ovni y el del extraterrestre. En el caso del ovni, no tengo ninguna duda de que estaba realmente esta persona presenciando este fenómeno ovni, ¿no? Hace años, pues todo esto me hubiera sonado más raro, pero hoy en día hay muchísima información, muchos testimonios, vídeos, fotografías. Además, los ovnis no son algo nuevo. Hay cientos de testimonios que los avalan, pero no de ahora, sino desde la antigüedad. Tenemos papiros egipcios que los describen, antiguos textos romanos que los describen, en la propia Biblia también aparecen referencias, o incluso el diario de a bordo de Cristóbal Colón, que también hace referencia a estos objetos, ¿no? Además, la Sierra de Guadarrama, no sé si lo sabíais, pero es un punto donde muchísimas personas a lo largo de los años han tenido avistamientos, hasta el punto de que el propio ayuntamiento comenzó a celebrar jornadas de ufología. En estas jornadas pues se congregan cientos de personas, expertos y curiosos, etc., ¿no? Seguramente lo sepáis, los contactos ovni se suelen clasificar en 3 fases, ¿no? Y en este caso concreto, el que os he contado, pues claramente comenzó al principio siendo un contacto en la primera fase, porque eran un avistamiento de luces que eran lejanas en la montaña, ¿no? Por eso, primera fase. Pero más tarde pasó a ser un encuentro en la segunda fase, porque esta persona consiguió comunicar con el ovni mediante lo que hizo con las luces de su coche, y el ovni incluso respondió acercándose, ¿no? Hubo esa segunda fase, esa interacción que incluso llegó a pocos metros, ¿no? Lanzándole un rayo junto a la persona. Digamos que la persona evitó lo que hubiera podido ser un contacto más cercano, o sea, un contacto en la tercera fase, porque libremente decidió no ir más allá y salió corriendo con su pareja en el coche, ¿no? Bueno, pero entonces, ¿qué son realmente los ovnis? Vale, pues aquí no os dejéis engañar, no son naves extraterrestres. Los ovnis son un tipo de ángeles muy específico que se llama tronos, ¿no? Hay distintas jerarquías, distintos tipos de ángeles, en este caso son tronos. Los tronos
son ángeles que tienen la capacidad de manifestarse visualmente en los aires de distintas formas, principalmente como esferas de luz. Tienen la función de controlar los elementos, es decir, que pueden desencadenar terremotos en la naturaleza, hacer explotar volcanes, desencadenar tormentas y huracanes, maremotos, etc. Por eso, muchas veces, la gente ha avistado ovnis antes de que se produzcan eventos catastróficos, ¿no? Y estos ovnis, pues, a veces entraban o salían del mar, o entraban o salían de volcanes. También se registran apariciones documentadas hoy en día junto a instalaciones militares nucleares que incluso han llegado a interactuar con los sistemas de esas instalaciones nucleares, han llegado a bloquear su normal funcionamiento. ¿Vale? Todo esto está documentado. Lo fundamental aquí es saber que existen tronos buenos, que son ángeles de Dios, pero también existen tronos malos, es decir, ángeles caídos o demonios. Por tanto, hay que tener muchísimo cuidado, porque si sentimos curiosidad y decidimos aproximarnos a estos objetos o luces misteriosas, pues puede tener consecuencias muy negativas para nosotros. ¿Qué debemos hacer en esos casos si nos ocurre? Bueno, pues muy sencillo, simplemente rezar. Porque se ha documentado en muchísimas ocasiones que curiosamente desaparecen inmediatamente cuando rezas o cuando nombras a Jesucristo. Bueno, eso en cuanto a los ovnis. Pero en cuanto a los seres extraterrestres, ¿existen realmente también? Y si existen, ¿qué son? Bueno, pues tenéis que saber que las denominadas criaturas extraterrestres también son reales, pero en realidad son demonios, o sea que no son seres de otros planetas. Los demonios a veces engañan a las personas y lo que hacen es se hacen pasar por seres de otros planetas. Entonces, las personas que contactan con extraterrestres, como el caso que os he dicho, ¿no? La amiga de esta persona que me contó, no están locas, no son personas locas. Simplemente lo que les ha ocurrido es que han sido engañadas por estos demonios. Los demonios tienen la capacidad de aparecerse físicamente con forma extraterrestre, aunque tienen también la facultad de hablarnos directamente en nuestra cabeza, digamos, por entendernos telepáticamente, sin que los veamos físicamente, sin manifestarse. Y de nuevo, curiosamente, siempre que una persona contactada ha nombrado a Jesucristo, ¡pum!, la experiencia se evapora y mágicamente los extraterrestres desaparecen, o casualidades, ¿no? Porque desaparecen como si hubiera sido todo un sueño. ¿Vale? Os dejaré links para que podáis profundizar en todo esto, incluido el testimonio de un vidente que cuenta cómo la Virgen le educó desde niño sobre este tema de los ovnis. Además, el tema de los ovnis es un tema que cada vez está surgiendo más y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Bueno, pues por fin hemos llegado al final del vídeo. Perdonadme que este vídeo a lo mejor está siendo demasiado largo, pero cuesta muchísimo resumir tantas cosas que he conocido y muchas más que me dejo que no os estoy contando. Pero bueno, como os digo, el trabajo ahora es vuestro, ¿no? Yo os he contado 8 sucesos que hace años, por mi ignorancia, no hubiera sido capaz de entender ni de explicaros, porque vivía como la mayoría, pues en el absoluto desconocimiento de la verdad. Vivía engañado, vivía dormido. Entonces, para ayudaros, he creado un documento que contiene una lista de vídeos o de libros también con contenidos que os pueden ayudar. La iré actualizando poco a poco, iré ampliando la lista y ahí podéis encontrar podéis encontrar el enlace a ese documento un poco más abajo en la descripción de este vídeo, ¿no? Y puede que saque más vídeos después, pero realmente todo lo importante que necesito deciros lo vais a tener en esta serie de 3 episodios, porque representan
un viaje en 3 etapas, que es el viaje que yo hice, ¿no? Es un viaje por el cual yo pasé para despertar y que ahora estamos haciendo juntos en este proceso, ¿no? Donde espero que también os pueda ayudar a vosotros a despertar. Entonces, llamadme loco, cuestionad todo lo que os he dicho, no me creáis, ponedlo a prueba. Pero, por favor, no dejéis de buscar la verdad, porque el que busca, encuentra.